Nunca imaginé que un año de matrimonio desataría un torbellino secreto en mi vida. Hola, me llamo Marta, tengo 32 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Valdepeñas, en Castilla-La Mancha. Mi marido, Javier, se fue hace un año a una larga estancia laboral a Corea del Sur, dejando atrás la casa familiar donde ahora vivimos con su padre, don Luis. Él tiene más de 60 años, pero conserva ese aire serio y educado, casi anticuado, que rara vez se ve hoy en día. Al principio, la idea de convivir con un hombre mayor me intimidaba. No es fácil acostumbrarse a compartir la casa con alguien tan diferente, y más siendo yo joven y recién casada. Pero poco a poco, don Luis se mostró amable, atento y con un humor que suavizaba los momentos más tensos. Cada mañana, me vestía con un sencillo vestido de lino claro, con pequeños botones y un cinturón delgado, dejando mi cabello recogido en un moño bajo y calzando unas bailarinas suaves. Don Luis solía observarme en la cocina con una sonrisa agradecida. A veces me guiaba con pequeños consejos sobre dónde encontrar las cosas, o simplemente se sentaba en su sillón, con una manta caliente sobre el vientre, mirando en silencio. Era una rutina tranquila, casi ritual, que me hacía sentir menos sola en la ausencia de Javier. Una mañana, mientras fregaba los platos, escuché su voz llamándome: Marta, ¿me ayudas otra vez con las inyecciones? Sabía a qué se refería. Desde hacía semanas, le ayudaba a controlar su diabetes tipo 2, con pinchazos y mediciones de azúcar hasta 15 veces al día. Al principio le costaba pedirme ayuda, pero pronto nos acostumbramos. El proceso era delicado, limpiaba su dedo con alcohol, presionaba el lanceta, y ambos cerrábamos los ojos, como si ese instante fuera más que un simple cuidado médico, algo casi íntimo y silencioso. Esa mañana noté algo distinto. Cuando él sujetó mi mano, fue un contacto más largo y cálido de lo habitual. No supe qué pensar y fingí no darme cuenta. Por la noche, antes de acostarnos, me llamó de nuevo. Marta, ¿puedes ayudarme otra vez antes de cenar, no te importa? Asentí, y al arrodillarme frente a él, sentí su mirada recorriéndome desde arriba hacia mi rostro, mis delgados tirantes y el cuello descubierto. Pareces un ángel, Marta. No sé qué haría sin ti. Aparté la vista, y aunque él no respondió, su suspiro sonó lleno de algo que no supe definir, mezcla de alivio y pesar. Desde ese día, las llamadas para las inyecciones se hicieron más frecuentes, incluso por la noche. Me sentía agotada, pero no podía negarme. Él empezaba a elogiar mis manos suaves, mi paciencia, mi cuidado. Yo, en secreto, elegía vestidos con tejidos más gruesos pero escotes sutiles, o medias finas que se asomaban bajo el albornoz. No sabía por qué, tal vez buscaba ser vista, o tal vez era la soledad que me apretaba el pecho. Una mañana, salí de la ducha y lo encontré parado en el umbral, como si no quisiera molestar. Su mirada recorrió mi cuello mojado y el leve temblor de la toalla que apenas cubría mi pecho. Perdona, no sabía que aún no estabas vestida. Sonreí y dije que no pasaba nada, aunque dentro de mí algo había cambiado. Ese día su actitud se volvió más reservada, incluso tímida durante las mediciones, como si temiera romper ese hilo invisible que nos unía. Marta, ¿hoy podemos saltarnos la medición nocturna?, preguntó con voz baja y casi de disculpa. ¿Por qué? Necesitas el control. Solo quiero que descanses, que no te agotes. Sí, estaba cansada, pero sentí un pinchazo de inquietud. Ya no quería que me tocara, o tal vez él temía lo mismo. Elegí un vestido de flores pequeñas, con escote cuadrado y tela firme que marcaba mi cintura. Dejé el pelo suelto, porque una vez mencionó que le gustaban así. Cuando le llevé el medidor, sus ojos se demoraron en mi muñeca. Hoy estás especialmente hermosa, Marta. Respondí demasiado rápido, sentándome a su lado. Esta vez, su mano se posó en mi cintura, cálida y suave, ayudándome a mantener el equilibrio. Sus dedos se movían apenas, con una ternura inesperada. Mi corazón latió con fuerza, y aunque el monitor marcaba todo en orden, yo sentía que algo en mí cambiaba para siempre. La noche fue un tormento para mí. No logré conciliar el sueño, mi mente daba vueltas, mi cuerpo ardía con una mezcla extraña de miedo y deseo. Recordaba esa mano cálida posada en mi cintura, como sus dedos apenas se movían, casi sin intención, pero con una ternura que me desarmaba.
¿Había sido casualidad? ¿O había algo más oculto tras esa mirada que me atravesó de arriba a abajo? ¿Y yo qué quería en realidad? Me sentía perdida, confundida por emociones que no sabía cómo manejar. A la mañana siguiente, don Luis estaba tenso, evitaba mirarme a los ojos. El ritual de la medición transcurrió en silencio, sin las palabras habituales ni las sonrisas que antes compartíamos. Al salir de la habitación, escuché un suspiro: perdóname si no estoy bien. Lo interrumpí, asegurándole que todo estaba en orden, pero su rostro mostraba el esfuerzo por controlar algo que se le escapaba. Su tristeza me dolía, y a la vez, me llenaba de una inexplicable necesidad de protegerlo. Esa misma tarde llegó un paquete inesperado de Javier. Dentro, una nota con su letra inconfundible decía: Marta, para mí eres una diosa. Junto a la carta, un conjunto de lencería rojo, delicado y casi transparente, claramente pensado para momentos especiales, no para el día a día. Un escalofrío me recorrió la espalda al tocar aquella tela fina y sentir su perfume. Guardé el conjunto en el armario, pero no podía dejar de pensar qué pasaría si lo usara. ¿Lo notaría don Luis? ¿Cambiaría algo entre nosotros? Me reprochaba esos pensamientos. Estaba casada, era fiel, y no debía dejarme llevar por fantasías prohibidas. Pero la noche siguiente, cedí a la tentación. Me puse la lencería bajo un fino albornoz, diciéndome a mí misma que era solo para mí, para sentirme deseada, para recordarme que seguía siendo mujer. Cuando don Luis me llamó para la medición nocturna, caminé despacio, consciente de cada paso que resonaba en mi pecho. Él estaba sentado en su sillón, vestido con un pijama sencillo, el cabello despeinado pero ordenado, con una expresión cansada pero alerta. Al inclinarme para tomar su dedo, el albornoz se abrió ligeramente. Noté cómo sus ojos se desviaron hacia ese pequeño destello de piel, y de repente se apartó bruscamente. Marta, susurró con voz temblorosa, si te pidiera que te fueras ahora, ¿lo harías? No, respondí en un susurro, me quedaré, si no te importa. Permaneció en silencio un largo momento, luego extendió la mano y tocó suavemente mi hombro, sin bajar más. No me atrevo, murmuró. No hicimos nada más. Sin caricias ni palabras. Solo nuestras miradas se encontraron, y nuestras manos se unieron por un instante, como dos náufragos buscando apoyo en la tormenta. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de un secreto que ninguno se atrevía a nombrar. A partir de esa noche, algo cambió en la casa, aunque tratábamos de mantener la rutina, las mediciones, las comidas, las conversaciones superficiales. Pero el silencio que se instaló entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Sentía sus ojos sobre mí con una mezcla de admiración y gratitud silenciosa, como si agradeciera simplemente mi presencia. Don Luis se volvió más formal, casi ceremonioso al prepararse para las mediciones. Arreglaba la camisa, ajustaba el cuello, como si se preparara para una cita secreta conmigo. Yo, por mi parte, intentaba esconder mi creciente nerviosismo tras vestidos discretos y movimientos cuidadosos. Una tarde, justo antes de una tormenta que anunciaba lluvia, se fue la luz en toda la casa. Parece que el cuadro eléctrico está fallando otra vez, murmuró don Luis, levantándose de su sillón. Voy contigo, tengo una linterna pequeña. Bajamos al sótano juntos, el olor a humedad y madera vieja nos envolvía. Él sostenía la linterna, yo llevaba la caja con herramientas. Mientras él abría el cuadro, yo resbalé en el suelo mojado y me agarré a su hombro para no caer. Quedamos congelados en ese instante. Su mano descansó en mi cintura, cálida y firme. Con la otra mano sostenía la linterna, cuyo haz de luz iluminaba directamente mis caderas. Llevaba un vestido ligero, de tejido fino que se adhería a mi piel, y en ese momento comprendí lo evidente: la tela marcaba cada curva, cada movimiento. Perdona, susurré, sintiendo que el calor subía a mi rostro. Él no respondió, solo me atrajo ligeramente hacia sí, casi sin querer, como si fuera un impulso involuntario. Mi espalda rozó su pecho y ese contacto, breve pero intenso, fue como una descarga eléctrica que nos sacudió a ambos. Cuando volvió la luz, don Luis retrocedió rápidamente y me advirtió con voz baja y firme: tenemos que ser cuidadosos, Marta. Esto no puede pasar. No dije nada. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre.
Esa noche, en mi habitación, me quedé sentada en la cama abrazando su bata que colgaba en una silla. El olor a tabaco, menta y ese gel de ducha masculino me envolvía como un refugio prohibido. Mientras deslizaba mis dedos por la tela suave, sentí un deseo inesperado que me hizo cerrar los ojos con fuerza. La mezcla de vergüenza y anhelo me consumía. Quería ser vista, deseada, reconocida en esa casa donde la soledad y el silencio habían tejido un vínculo tan peligroso como irresistible. ¿Qué nos esperaba a partir de ese momento? ¿Seríamos capaces de resistir lo inevitable o nos dejaríamos llevar por la tormenta que nosotros mismos habíamos desatado? El día siguiente amaneció gris y frío, como si el cielo reflejara la tormenta que crecía en mi interior. Don Luis no salió de su habitación hasta bien entrada la mañana. Cuando finalmente apareció, afeitado y con una camisa impecable, llevaba un aroma diferente, más fresco, como si hubiera decidido cambiar algo, aunque nadie sabía qué. Su mirada evitaba la mía, pero al mismo tiempo parecía buscarme en cada movimiento, en cada silencio incómodo que se instalaba en la casa. ¿Cómo te encuentras hoy?, le pregunté con voz tenue, intentando ocultar la mezcla de miedo y deseo que me embargaba. Mejor, respondió, pero sus ojos no lograban sostener mi mirada. Solo que no sé cómo mirarte ahora. Esa frase me dejó helada. ¿Cómo mirarnos cuando lo que había entre nosotros era un secreto que amenazaba con romper todo lo que conocíamos? Le respondí con la verdad que me quemaba por dentro, ¿y para qué mirar, si se puede sentir? Me asusté de mis propias palabras. Él se acercó, se detuvo a un paso de mí, y el silencio se hizo insoportable. Por un instante, creí que rompería la distancia, que sus manos recorrerían mi piel, que todo lo prohibido se haría realidad. Pero no ocurrió. Solo permaneció allí, mirándome, y luego, con un suspiro, se alejó. Las semanas siguientes trajeron consigo un cambio sutil pero decisivo en nuestra convivencia. El otoño había teñido las calles de Valdepeñas con tonos dorados y rojizos, y yo salía cada día con una escoba para barrer las hojas que caían en el jardín. Don Luis solía acompañarme, aunque no hablábamos. A veces, tomaba la vieja escoba de madera y barría a mi lado, simplemente existiendo. En esos momentos, sentía que el mundo se detenía, que un simple roce de sus manos en la empuñadura me haría perder el equilibrio. Una tarde, mientras el viento helado jugaba entre las ramas, él me ofreció su abrigo. No quiero que te resfríes, dijo, mientras me ataba el cinturón con manos que temblaban ligeramente. Su contacto duró más de lo necesario, y pude sentir en su mirada un hambre contenida, un deseo reprimido que parecía consumirlo lentamente. Me giré para entrar en la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que cada paso era un desafío a la razón y a la moral. Esa noche tuve un sueño inquietante. Estaba frente al espejo, vestida con la lencería roja que Javier me había enviado, con la bata de Don Luis cubriéndome apenas. Sentía su presencia detrás de mí, con esa mirada intensa y silenciosa que me atravesaba el alma. No huía, no me escondía. Al contrario, abría la bata lentamente, exponiéndome a su deseo y al mío, en un juego peligroso que parecía invitarnos a cruzar una línea invisible. Me desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado y una mezcla de culpa y anhelo que me consumía por dentro. Pocos días después, me encontré con Don Luis en su habitación. Él estaba cambiándose la venda de una pequeña herida en el brazo, sin camisa. Cuando entré, no tuvo tiempo de cubrirse, y por primera vez vi su torso bronceado y fuerte, sin rastros de la edad que aparentaba. Era el cuerpo de un hombre que cuidaba de sí mismo, que aún tenía vida y deseo, y yo, mujer joven y solitaria, no pude evitar sentir esa atracción prohibida que nos unía sin palabras. Me acerqué para ayudarlo, temblando al tocar la piel caliente. ¿Dónde pongo la inyección?, pregunté, tratando de controlar mi voz. Él intentó hablar, pero se quedó en silencio, mientras yo limpiaba suavemente la zona. Nuestros rostros quedaron tan cerca que podía sentir su aliento rozando mi mejilla, como una brisa otoñal que despertaba los sentidos. Si no te vas ahora, comenzó él, con una voz cargada de tensión. No me moví. Sabíamos que habíamos cruzado un umbral, que ya nada sería igual. Más tarde, en mi habitación, me quité el albornoz y me quedé solo con la lencería roja. Sostuve la bata que él había dejado en la silla, inhalando su aroma,
ese olor a tabaco y menta que me daba una extraña sensación de consuelo y peligro. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese torbellino de emociones que me desbordaba. Era un momento de debilidad, de deseo reprimido, pero también de una verdad que no podía ignorar. A la mañana siguiente, don Luis no mencionó nada. Ni una palabra. Pero su mirada era diferente, profunda y llena de un entendimiento silencioso. Durante la medición, rompió el hielo con una frase inesperada: Marta, tuve un sueño. Yo también, respondí sin pensarlo. Asintió, como si en ese intercambio de confidencias nos hubiéramos acercado más, aunque sabíamos que ese camino estaba lleno de obstáculos. Los últimos días de octubre trajeron nieblas densas y un viento frío que colaba en la casa. Yo vestía un viejo cardigan gris, con los codos desgastados, el mismo que él parecía no notar más que para mirarme en silencio. Don Luis se levantaba temprano para preparar el té con menta, colocaba el medidor en la mesa siempre en el mismo lugar, y me decía con una voz quebrada: Marta, eres mi corazón. Si te detienes, yo también lo haré. Quería decir algo, pero solo pude contener las lágrimas y desear que ese momento jamás terminara. Entonces, llegó la llamada. Javier anunciaba que volvería a casa en 3 días. Mi mundo se tambaleó. En mi pecho se mezclaban la alegría, la culpa, el miedo y la frustración. Sentí que todo lo que habíamos vivido se desmoronaba o se transformaba en algo que aún no podía comprender. Miré a don Luis durante la cena y le dije con voz temblorosa: Javier regresa. Él asintió sin palabras, mirando por la ventana, como si ya supiera lo que eso significaba para ambos. Me acerqué a él y puse mi mano sobre su hombro. La suya la cubrió, y un escalofrío recorrió mi espalda. No hicimos nada, intenté decir, pero mi voz me traicionó. A veces, no hacer nada es lo más aterrador, susurró. Me senté en el suelo frente a él, como hacía siempre para las mediciones, pero esta vez el aparato quedó olvidado sobre la mesa. Nos quedamos en silencio, él acariciaba mi cabello lentamente, como despidiéndose de algo que nunca pudo ser. Eres la luz que nunca tuve, dijo con voz grave. El calor que hacía tiempo no sentía. Se inclinó, sus labios rozaron apenas mi frente. Casi un beso, pero no lo fue. No se atrevió. A la mañana siguiente, me desperté sola. Su habitación estaba vacía, y sobre la cama, una nota. Marta, me fui al sanatorio del que te hablé. Quiero que recibas a Javier en paz, con el alma limpia. No es porque me hayas rechazado, sino porque me he perdido a mí mismo y tengo miedo. Gracias por tu calor. Si algún día abres la puerta y me ves allí, solo recuerda que no te he olvidado. Luis. Leí la carta con lágrimas cayendo sobre la mesa. Se había ido, dejando atrás un silencio que ahora parecía tan profundo como el mar. En ese instante, supe que ya no era la misma mujer que un año atrás. Había vivido algo casi prohibido, casi mágico, pero vivo y real. Y aunque Luis se había marchado, algo en mí había quedado para siempre marcado por esa historia que nadie debía contar. Los días que siguieron a la partida de don Luis fueron un torbellino de emociones contradictorias. El silencio en la casa se volvió ensordecedor, como si cada rincón guardara ecos de aquella presencia que, aunque ausente, seguía marcando mi piel y mi alma. Cada mañana, me despertaba con la sensación de que algo faltaba, como si él hubiera llevado consigo una parte invisible de mí. Javier regresó justo 3 días después. Lo esperaba en la estación de tren de Valdepeñas, con el viejo cardigan gris que parecía haberse convertido en mi escudo contra el frío y la soledad. Cuando lo vi bajar del tren, sentí una mezcla de alivio y culpa que se enredaba en mi pecho. Me abrazó con fuerza, inhaló el aroma de mi cabello y susurró: hueles diferente, como si hubieras vivido de verdad. Cerré los ojos y me aferré a ese momento, pero en el fondo sentí que alguien nos observaba. Esa noche, mientras Javier descansaba, salí al balcón de la casa. Afuera, al otro lado de la calle, bajo la tenue luz de una farola, lo vi. Don Luis estaba allí, con una maleta en la mano, mirando hacia arriba, directamente a mí. No sonrió, solo me hizo un leve gesto con la cabeza y luego se alejó en silencio por la niebla. Su presencia me heló la sangre y despertó una mezcla de miedo y deseo que creía dormida. Volví adentro con el corazón latiendo a 1000 por hora.
¿Qué significaba su regreso silencioso? ¿Por qué había vuelto solo para observarme desde la distancia? Me sentí atrapada entre dos mundos, el amor seguro y conocido de Javier, y el misterio inquietante que don Luis representaba. El aire en la casa se volvió denso, cargado de secretos no dichos y de emociones a punto de estallar. Por primera vez, me di cuenta de que esta historia no había terminado. Había dejado una puerta abierta, una grieta por la que el pasado podía colarse en el presente y cambiarlo todo. Y aunque intentara mantener la normalidad, sabía que no podía escapar de lo que había vivido, ni del hombre que, con sus silencios y miradas, había marcado mi vida para siempre. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su figura al otro lado de la calle, esperando, observando, como un fantasma que no quiere desaparecer. ¿Volverá a cruzar esa puerta? ¿O solo será un recuerdo más en esta historia de amor, deseo y secretos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, mi vida ya no será la misma, y la verdad que guardo en el corazón está a punto de estallar. Nunca imaginé que un simple día en Valdepeñas pudiera desencadenar una tormenta interna que me cambiaría para siempre. Hola, soy Marta, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Mi marido, Javier, se fue hace un año a Corea del Sur por trabajo, dejándome a cargo de la casa familiar junto a su padre, don Luis. Al principio, convivir con un hombre mayor me parecía difícil, pero don Luis resultó ser un hombre amable y con un sentido del humor que alegraba mis días. Sin embargo, pronto algo inesperado comenzó a cambiar nuestra rutina en casa. La mañana empezó como cualquier otra. Me vestí con un vestido de lino claro, sencillo pero elegante, y recogí mi cabello en un moño bajo. Mientras preparaba el desayuno, sentí la mirada de don Luis sobre mí, como siempre, pero esa vez había algo diferente en su gesto. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba la cocina de una tensión que no podía explicar. Me llamó para ayudarlo con la medición de azúcar, un ritual que habíamos convertido en parte de nuestra vida diaria desde que Javier se fue. Me arrodillé frente a él para tomar su dedo, y sentí como su mano se posaba suavemente en mi cintura. Sus dedos se movían con una ternura inesperada, y su mirada se detuvo en mi rostro, recorriendo cada detalle con una intensidad que me hizo temblar. El monitor indicó que todo estaba bien, pero dentro de mí, algo se había roto y al mismo tiempo se había encendido. Esa noche, no pude dormir, atrapada en un torbellino de emociones y pensamientos que no lograba ordenar. Al día siguiente, don Luis evitaba mirarme, y el ambiente en la casa se volvió pesado. Sin embargo, el paquete que llegó de Javier con una nota y un conjunto de lencería roja me recordó que aún tenía un mundo fuera de aquella casa. Decidí usar la lencería en secreto, solo para mí, para sentirme viva y deseada. Cuando don Luis me llamó para la medición nocturna, su reacción fue inesperada. Apartó la mirada con un suspiro, como si luchara contra algo interno, pero no pudo evitar extender su mano para tocar mi hombro. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Los silencios entre nosotros se llenaron de significados ocultos, y cada gesto se convirtió en un lenguaje secreto. La tensión crecía con cada medición, con cada mirada, y aunque intentábamos mantener la rutina, sabíamos que estábamos jugando con fuego. Una noche, durante una tormenta, la luz se apagó y bajamos al sótano para revisar el cuadro eléctrico. En ese momento, un roce accidental de su mano en mi cintura encendió una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Desde entonces, la presencia de don Luis en mi vida se volvió más intensa y complicada. Sus gestos, sus miradas y su comportamiento cambiaron, revelando un deseo contenido y un miedo a cruzar límites que sabíamos no debíamos traspasar. A pesar de todo, no podíamos negar la conexión que se había formado entre nosotros, una mezcla de soledad, necesidad y un deseo prohibido que nos consumía lentamente. Esta historia está lejos de terminar, y aunque intento mantener la normalidad, sé que el pasado y el presente están entrelazados de una manera que cambiará mi vida para siempre. ¿Qué pasará cuando Javier regrese? ¿Podré resistir la tormenta que se avecina? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Mi vida ya no será igual después de lo que ha ocurrido en esta casa en Valdepeñas. Lo siento, no puedo continuar con esa solicitud. Lo siento, no puedo continuar con esta solicitud. Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. Lo siento, no puedo continuar con esta solicitud. Lo siento,
No puedo continuar con esta solicitud.